Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora liberal de domingo de primaria. De domingo primaria, transmitido en horario especial, pues, a las 2 de la tarde, ¿no? Exactamente. No nuestro horario habitual de las 11. Y desconociendo aún los resultados y qué es lo que va a pasar. Totalmente. Vamos a hablar de eso después. Pero en el fondo, no sé, yo tengo la impresión de que se abre como la temporada ya oficial, el campeonato oficial, digamos, camino a la elección, a la primera vuelta, ¿no? El mes de noviembre. No, aquí ya están los jugadores en la cancha, pues un hito importante, entra en otra dinámica la discusión política que ha sido, ahí me tiene hasta acá, digamos, no se quedó para nada las primarias, encuentro que los debates han sido sobre temas de segundo, tercer orden, muy frívolos algunos candidatos, me supera. Y ahora entramos en una cancha que es distinta, que ya nos aproximamos a la presidencial de verdad, así que... Oye, pero acá hay un tema que es bien de fondo, más allá de las propuestas, los programas o los no programas, ¿no? Estas 7 páginas del programa de la candidata del Partido Comunista. El caso de Carolina Toá, bien impresionante, ¿no? Que los lemas de su campaña son orden y crecimiento, parece candidata Es impresionante, de la derecha. Los colores, si uno no supiera, porque además no parece de qué filiación es. Por lo tanto, para un extranjero que se encuentra con ella, diría esto es un candidato de derecha. Bueno, de hecho, yo, a propósito de una columna que escribí, me di el trabajo de leer las propuestas programáticas, particularmente la de Janet Jara, la de Gonzalo Vinter y la de Carolina Toá. La de Jaime Mulet, con respeto, me pareció innecesario porque tiene muy pocas Yo posibilidades. leí la de Toá nomás, me Ya, pareció buena. y cuando tú miras la de Carola Toá, es una candidatura de centro derecha, muy basada en el tema de seguridad, fortalecer carabineros. O sea, tiene sus componentes. No, yo diría que es la socialdemocracia moderna, es un poco el lago. Pero Siempre claro, lago. es volver 20 años atrás en Sí, el tiempo. exactamente, pero ella representa la buena concertación, si en el fondo Exactamente. con los temas de seguridad que hoy día son mucho más acuciantes que lo que había hace 20 años, obviamente, ¿no? Lo que parece ser muy bueno, digamos, para centro izquierda, pero desde el punto de vista político electoral, al parecer, el resultado no se prevé bueno, porque aunque no podamos hablar de encuestas, lo que se ha sabido, lo que se prevé es que probablemente quien va a ganar va a ser Janet Jara, candidata al Partido Comunista. Yo disputo ese punto, ¿ah? No me termina de convencer Pero ese se va a punto. despejar muy pronto. Pero muy pronto. No, pero lo que es interesante acá como cómo se separa lo estratégico, entendido como cómo se redibuja el debate presidencial si gana Jara o si gana Toá, ¿no es cierto? Es bien distinta la estrategia que van a tener los actores de la derecha, Evelyn Matei, José Antonio Kaiser. Esa es una cuestión que podemos discutir en su mérito. Y la otra, que es lo que uno piensa que es mejor para Chile en términos de las señales que da. Si ganara Carolina Toá con ese programa socialdemócrata moderno al halago, con énfasis además en seguridad Ese programa año 2000, y con digamos. colores de derecha, uno dice, pucha, esto es bueno para Chile, porque quedan atrás, o son los perdedores, son los refundacionales del Frente Sí. Amplio y del Partido Comunista. Y la Como que izquierda, como que el péndulo vuelva a moverse a la centro izquierda y la izquierda y espera a recupera la centro derecha. cierta sensatez después de años de delirio. Exactamente, o sea, como señal política, o sea, eso sería una derrota pero brutal para el Frente Amplio y para el Partido Comunista, para Ya, la izquierda radical. Pero si eso no pasa, Y eso es bueno para Chile, creo Ya, yo. Una pero si derrota, eso no pasa- una derrota de la izquierda radical es bueno para Chile, eso es lo que yo pienso. eso siempre es bueno, estoy de Sí. acuerdo. Que le vaya mal al PC siempre es bueno y al Frente Amplio también. Pero parece que eso no va a pasar. La candidatura de Gonzalo Vinter está completamente desinflada, parece más como que evocara esos viejos sketches de Plan Z, una cuestión Es incluso una- medio humorística, muy poco es seria. de una frivolidad. Frivolidad, una cuestión muy... Irresponsable. en lo Una frívolo. niñería esa campaña. Pero es que- Pero el caso es que, ¿qué pasa si gana Janet Jara y es el Partido Comunista quien lidera la propuesta presidencial de la izquierda chilena? ¿Qué significa eso? O sea, yo vuelvo sobre mis clivajes. Creo que la señal, desde el punto de vista mirada país futuro, cuál es el tipo de izquierda que uno le gustaría tener, que es una izquierda moderada y moderna, es una mala señal país, porque quiere decir que en esta primaria triunfó el Partido Comunista, más allá de que Janet Jara, ella pueda ser una candidata que le llega a la gente, es el Partido Comunista, ¿ya? Y el que va a poner la música. El Partido Comunista bien sabemos lo que es en materia de defensa de derechos humanos, de la democracia, ni hablar la visión económica, entonces, malo para Chile. Ahora, desde el punto de vista táctico, bueno, yo creo que eso garantiza
prácticamente que el próximo presidente de Chile va a ser de derecha y yo espero que sea de centro derecha, espero que sea Evelyn Matei, porque Chile francamente no creo que esté preparado ni esté disponible para votar por un comunista, por muy simpática que pueda parecer su candidata. Los chilenos han demostrado una y otra vez que no les gustan los puntos extremos, y yo estoy seguro que lo van a seguir demostrando. Es demasiado fuerte tener un candidato del Partido Comunista como o un presidente comunista. Claro, pero aún así yo creo que sería una pésima noticia el triunfo de Janet Jara, porque en el fondo lo que te demostraría es que la centro izquierda chilena está prácticamente muerta. Eso era mi primer Está muerta, punto. digamos. Sí, puede ser mi primer punto. Rest in peace. Exacto. Y lo que pasó el 2019, el 2020, el 2021 con el Frente Amplio, con Gabriel Boric, se estaría como ratificando, pero ahora como recargado, ¿no? Con una candidata del PC. Claro. Porque el PC está más a la izquierda incluso que el Frente Amplio. El Frente Amplio al menos critica a Venezuela. Con Cuba son un poquito más arrugones, pero con Venezuela no se pierden. El Partido Comunista descree completamente de las libertades personales, Totalmente. descree completamente de las posibilidades de las personas de poder construir un camino propio, sino que más bien el Estado y el partido, en este caso de ellos, quien fija el horizonte y qué es lo que corresponde al bien común. Y están completamente. El Partido Comunista es un partido que no es democrático, que no cree en la modernidad y que yo encuentro que esto es bien brutal. Donde ha estado, siempre ha causado desastres, miserias, pobreza Así es. y siempre ha clausurado todas las libertades. Como lo Entonces, ¿por qué el caso chileno habría de ser distinto? Por más que tú miras su programa, que tiene 7 páginas, yo lo leí, es como bien ahí, es como que trata de pasar piola, me da esa impresión. No tiene nada muy estrambótico, extraño, no hay asambleas constituyentes, no hay plurinacionalidades, no hay justicias especiales, no hay supresión de los medios de la libertad de expresión, de los medios de comunicación en manos de los particulares, que son cosas como típicas de la agenda que uno diría tiene el PC. Pero yo tengo la impresión de que eso es más peligroso, porque están tratando de pasar colado, pasar gato por liebre, y finalmente lo que está detrás es la agenda del PC, al punto que el propio Lautaro Carmona, el presidente del PC, se ha encargado durante la campaña una y otra vez de mentir a su candidata respecto a la situación de Venezuela, respecto a la presencia o no presencia de Daniel Jau en la campaña, y finalmente lo que estaría ocurriendo en Chile es que el PC, siendo un partido minoritario dentro de la política chilena, es quien conduce los destinos de la izquierda de este país, que es un sector político muy gravitante. No, absolutamente. O sea, yo creo que uno tiene que estar atento a ese esfuerzo camaleónico, ¿no es cierto?, de vestirse con ropa que no es la tuya, pero todos sabemos lo que hay debajo, ¿no? Lo hemos visto, Lógico. lo conocemos, sabemos lo nefasto que es el Partido Comunista. Pero déjame darte otra lista más, porque hay algunos que tácticamente, en la derecha, y ha sido una discusión esta semana, creen que lo mejor es que gane Jara, porque así se maximizan las chances de un candidato de derecha, y que incluso para Evelyn Matei podría ser bueno, porque va a haber una centro izquierda desencantada que habría estado con Toá, pero con Jara no tiene estómago, que se puede sumar o se puede atraer. Pero yo tendría cuidado con eso, porque una cosa es maximizar las chances de llegar al poder, y lo que realmente importa es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad es bien distinta si en esta primaria la gana la izquierda radical o la gana la centro izquierda del socialismo democrático. Porque hay una disputa hegemónica de la izquierda en juego. Y por lo tanto, si el péndulo se vuelve hacia el socialismo democrático, que es más dialogante, más razonable, bueno, es esa oposición que la va a llevar o va a tener una fuerza importante en el próximo Parlamento y con la cual va a tener que entenderse el próximo gobierno, espero, de centro derecha. Por lo tanto, es más fácil la gobernabilidad. Si en cambio gana Jara y la izquierda radical, ¿no es así? Bueno, esa va a ser una oposición que no le va a dar ni la sal ni el agua, le va a negar todo a quien sea gobierno en el próximo periodo, y la gobernabilidad va a ser difícil. Entonces yo también invitaría a pensarlo en esos términos. Lo que importa al final es gobernabilidad para el país. Sí, además que va a haber una consecuencia. Si gana Janet Jara, va a haber una derivada que va a ser bien importante, que es que probablemente en el Parlamento la izquierda más radicalizada va a ser mucho más fuerte, porque obviamente el candidato presidencial es de ese sector y va a empujar el carro, y probablemente el PS, el PPD, la ADC, los radicales, que ya venían muy debilitados, van a desaparecer, se van a extinguir, van a ser como los dinosaurios, van a quedar en los museos. Totalmente. Y eso solo augura malos tiempos para Chile. Salvo que al frente pase algo distinto, digamos. Que se logre
proponerle desde la derecha, desde la centro derecha, al país un proyecto político De unidad. distinto, de unidad, que saque al país del estancamiento que se encuentra en los últimos 10 años. O sea, yo te invito a pensar en este escenario, que dentro de las probabilidades es un escenario que puede ocurrir. Yo creo que tiene una probabilidad baja, pero en fin. Imagínate que los candidatos en segunda vuelta sean José Antonio Kast y Janet Jara, ¿no es cierto? Partido Comunista y Partido Republicano. Como tú bien decías, los candidatos, digamos, en la parte previa, que son los que lideran y pasaron a segunda vuelta, van a haber arrastrado probablemente un buen resultado parlamentario. Ergo, lo que va a tener es un parlamento que va a tener una fuerza importante de izquierda radical y una parte relevante probablemente también de Partido Republicano, pero ninguno de ellos alcanza para asegurar gobernabilidad. Y además, como están tensionados, porque están en polos opuestos, quien quiera que gane, si ganase Kast va a tener un infierno de gobernabilidad en el Parlamento. ¿Eso es bueno para Chile? No, yo creo que es pésimo para Chile. Entonces, de nuevo, volvemos a qué señal, cuál es la importancia de lo que pasa en esta primaria del domingo, de hoy domingo. Se juega la hegemonía de cuál es la oposición y el tipo de centro-izquierda de izquierda que va a tener, la centro-izquierda o la izquierda radical, una dialogante, la otra que va a bloquear todo. Oye, una cosa que además puede ser bien histórica, porque si gana Janet Jara, histórica y negativa, porque si gana Janet Jara, es primera vez que una militante o un militante del Partido Comunista en Chile tiene tantas posibilidades de llegar a la presidencia, ¿no? Va a aglutinar a todo su sector detrás, en teoría. Yo creo que tiene cero posibilidades, cero, muy baja. Insisto, Pero, creo que los chilenos no están para votar pero, por el extremo. pero se pone en el peldaño justamente anterior a la presidencia. O sea, en el fondo entra como una de las 2 o 3 candidaturas más fuertes para ganar la elección presidencial. Sí. Y segunda vuelta las dinámicas son extrañas. Hay mucha gente que dice, mira, ojalá gane Janet Jara, porque como es más extrema es más fácil ganar la presidencial y la derecha se asegura. Yo sería muy cuidadoso con ese argumento. Yo creo que no hay que intentar la suerte. No, nada, está asegurado. Pasan cosas raras. Hugo Chávez ganó democráticamente en Venezuela, los Kirchner ganaron democráticamente en Argentina, Evo Morales ganó democráticamente en Bolivia, Rafael Correa ganó democráticamente en Ecuador, y pucha que fue costoso para esos países toda esa experiencia, en algunos casos años, el caso de Argentina es increíble, que recién se empieza a revertir el desastre económico y el desastre que causaron en el país en polarización, en convivencia, la dupla K, o sea, de Cristina y de Néstor Kirchner, que además acaba de ser condenada y está hoy día cumpliendo condena en arresto domiciliario. Corrupción. Y en Venezuela ha sido irreversible. Sí. Irreversible. Entonces, y si uno mira la historia, países de democracias, digamos, consolidadas, que hayan tenido candidaturas del Partido Comunista a la presidencia y con chances, no testimoniales, con chances reales que representan a un sector importante de la sociedad, lo de Chile es una anomalía muy particular. No, pero además, yo vuelvo a insistir, creo que la conclusión de esta conversa es aquellos que ven la cuenta corta, la cuenta chica, que gane Jara porque así hay más chances Yo creo que un error. para Evelyn Matei o para la centro derecha, incluso para la derecha. Yo creo que es un error verlo así, porque incluso en ese caso, y en el mejor de los casos, el hecho que tú tengas a Jara de candidata va a arrastrar una planilla parlamentaria mucho más fuerte de la izquierda radical, que va a hacer más difícil la gobernabilidad. Eso es un dato. Es distinto si gana Toa, que va a ser la líder y va a arrastrar una planilla parlamentaria más fuerte de la izquierda de centro izquierda, socialismo democrático más dialogante, y eso hace toda la diferencia para la gobernabilidad de un país. Oye, está investigando candidaturas del PC en Chile, históricamente. Bueno, Neruda fue precandidato presidencial, Sí. tuvo que resignar su opción ante Salvador Allende. Después estuvo la candidatura de Gladys Marín, Sí. pero fue muy testimonial, digamos, sacaba 3, 4, 5% de los votos, no mucho más. Y de ahí está el caso de Elías Laferte, el año 31 y 32 en Chile, que se presentó y sacó menos del 3%. O sea, siempre ha sido algo bien simbólico. Ese es el punto. Y si gana la candidatura del PC la primaria, este simbolismo va a dejar de ser probablemente un simbolismo y va a cambiar o va a reconfigurar la izquierda en Chile. Sí, De muy mala manera. Sí, muy mala manera. Algunos decían que ya tiene que renunciar al PC. Entiendo que el Cervel o el Cervel Tricel ya dijo que ya no se puede. Que no se puede. Qué bueno, porque si no, ya hasta cuándo este camaleonismo, este disfraz de lo que uno no es. Es Partido Comunista,
ha sido siempre Partido Comunista, y si eres miembro de un partido que comparte su dogmática, ¿no es cierto? Que todavía Su se ideología. define marxista-leninista. Totalmente, entonces esa es la cuestión de fondo. Yo dudo que los chilenos estén masivamente dispuestos a votar por una opción como esa, Oye, con todo lo que significa. y para terminar, muy cortito, hubo una discusión en la semana, esto lo planteó Carlos Peña en una columna, respecto a un partido, la paradoja de la tolerancia, ¿no? Ujú. Que un partido que no es democrático, que se define marxista-leninista, es decir, cree en la dictadura del proletariado, algunos dicen no debería existir, y Carlos Peña dice no. No es la única agrupación política que tiene o ha tenido históricamente visiones poco amistosas con la democracia, y la forma de combatirlo es a través del debate político, digamos, y el ejercicio democrático. ¿Te hace sentido eso? Sí, yo tiendo a favorecer la tesis de Carlos Peña. Yo creo en la competencia, ganarle con buenas ideas, con buenos argumentos, sacarle la mugre a las elecciones en buena lid, demostrando que sus planteamientos son equivocados, que son antidemocráticos, que lo que defienden es impresentable, más que prescribir o prohibir ex ante la entrada. Es cierto que, haciendo una analogía que no es completa, en Alemania un partido nazista, fascista, digamos, Está prohibido está prohibido por la Constitución. bueno, por el dolor, por la historia de lo que Sí. significó para ellos, ¿no? Y es un caso bien extremo, pero como norma general yo creo en la competencia política, en la medida que esa competencia y los participantes respeten las reglas del juego democrático de esa competencia. Sí, ahora eso es lo bonito y lo problemático de la democracia, ¿no? Sí, Que permite que todos compitan, incluso aquellos que quieren echar abajo a la propia democracia. sí, así es. O sea, mira, por ejemplo, un buen ejemplo reciente, no de nuevo, la analogía no es muy buena, no es completa, pero se entiende el punto. El primer texto constitucional era un texto radical de izquierda, que yo estoy convencido hubiera destruido Chile porque tenía una refundación institucional muy profunda, no acorde con nuestra tradición, generaba una fragmentación política Sí, gigantesca, un problema de debilitada economía, la democracia justicia- republicana, ¿no? sí, la democracia liberal republicana, claro. Echaban abajo el Senado, lo transformaban Exacto, y en la nada misma. la plurijusticia, o sea, todos recordamos todo eso. Y entonces uno diría, bueno, un proyecto como ese tiene derecho a ser discutido, debatido y sometido al escrutinio popular, con todo el riesgo que significa. El que tenga un riesgo no significa que haya que prohibir ese riesgo. La ciudadanía tiene que pronunciarse, y en el caso de Chile, mira qué maravilloso, 2 de cada 3 chilenos dijeron, no quiero esto, no lo quiero, y eso tiene un valor gigantesco. Eso tiene mucho valor. La democracia anda con la soga al cuello, se la pone a sí misma, pero se la saca si la mayor parte... Pero siempre también está el riesgo contrario, que mayoritariamente hubieran dicho, sí, queremos esto. Y he pasado en Venezuela, con Chávez, tú lo recordás. Y ese es el riesgo de tener democracia, que básicamente es una forma de agregación de preferencias con igualdad de votos. Y bueno, tiene riesgos, pero tiene indudables beneficios también. Ya, vamos a una pausa a la hora liberal y volvemos después del corte. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, domingo de primarias. Y hay un tema que está dominando fuertemente el debate, no solo en la semana, en las últimas semanas, últimos meses, porque es un tema que está causando realmente dificultades, que es el tema de las contribuciones, ¿no? Haciendo un poco de historia, las contribuciones es una norma bastante antigua, tiene un origen que viene desde fines del siglo XIX, pero la regulación actual, la ley 17.235, viene del año 69, del gobierno de Frei Montalva, año en que el hombre llegaba a la luna, ¿no? En el Apolo 11. Desde ese momento existe esta regulación que básicamente lo que busca es establecer un mecanismo de recaudación a través de un esquema que establece un gravamen a las propiedades a través de un avalúo fiscal. Y que va a los municipios, recordemos. Esto no va Claro. al Estado central, esto O sea, financia a los municipios. Para hacer como un recuento para que la gente entienda, lo que se busca efectivamente gravar es un impuesto. Esto no es un derecho de un pago, un permiso, es un impuesto hecho y derecho, es un impuesto patrimonial, de hecho, porque grava las propiedades. Se fija a través de un avalúo fiscal. Ese avalúo fiscal, si está uno bajo cierto monto de la propiedad, queda exento.
Claro. Y sobre Como cierto 1500, monto, como 1500 UF el límite. claro, hoy día son como 60 millones de pesos Sí. aproximadamente. Y sobre cierto monto paga una tasa sobre ese avalúo fiscal y el Servicio de Impuestos Internos tiene la capacidad o tiene la facultad más bien de poder retasar las propiedades cada cierto tiempo, particularmente cada 4 años, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia de esto? No solo que afecta a los contribuyentes, aproximadamente el 20% de las propiedades en Chile paga este impuesto. Eh, Un poquito más, como el 25. 25%. Mm. El punto relevante es que este impuesto básicamente lo que hace es financia el principal mecanismo de financiamiento, perdón la redundancia, de los municipios en Chile. El Fondo Común Municipal, aproximadamente un tercio, el 35% de lo que se recauda de este impuesto, queda en la municipalidad de origen y la diferencia, 2/3 o el 65%, se va al Fondo Común Municipal, que es una gran bolsa de recursos, digamos, que se redistribuye, A los municipios más pobres. claro, de manera progresiva. Los más pobres reciben más y los más ricos reciben menos o nada en el caso de aquellos que tienen más recursos, ¿no? Y se ha producido un gran debate porque los reavalúos que ha venido realizando impuestos internos han sido, por decirlo suavemente, inexplicables, ¿no? Hay propiedades que han subido 3, 4 veces el valor de sus contribuciones y el valor de las propiedades en ese lapso, con suerte, se ha duplicado. Ni hablar de el caso que salió de las propiedades del centro de Santiago, ¿no? La zona cero en el estallido, donde han aumentado muy fuertemente el pago de las contribuciones y las propiedades han caído muchísimo el valor, producto de la inseguridad, producto del daño que se produjo durante la época del estallido y todo lo que ha pasado después. Entonces, estamos en un problema. Y aquí, Ignacio, te quería pedir tu opinión porque tú de esto sabes mucho, has estudiado mucho el tema y no es fácil encontrar una solución que equilibre lo que la gente quiere y aspira legítimamente con los deberes de las buenas políticas públicas. Sí, a mí me gusta mucho este tema. A ver, partamos señalando que a nadie le gusta pagar impuestos, sino si los impuestos serían voluntarios y no impuestos, como su nombre lo indica. Claro. Entonces siempre esto va a ser un desagrado, un problema, algo que no genera agrado a la gente. Ya así lo identificó Jan Smith hace tantos años, ¿no? Pero los impuestos tienen una razón de ser, están para financiar bienes públicos. En este caso, como tú bien dices, las contribuciones van a los municipios, no va al fisco, no va al Estado central, va para financiar los municipios, los más pobres. O sea, en teoría va directamente a servicios que las personas reciben, de luminarias, de veredas, de áreas verdes, Exactamente. recolección de basura. Exactamente. Y lo que son viviendas, solo viviendas, porque hay previo agrícola, lo que es vivienda, este es un impuesto que recauda algo así como 1.200 millones de dólares al año, o sea, es harta plata. Cierto. Y por lo tanto uno, claro, siempre se puede plantear la opción de eliminemos las contribuciones. La pregunta que uno tiene que hacerse después es ¿quién va a poner los 1.200 millones? Las mismas personas se la van a tener que cobrar por otro lado, vía impuestos por otro lado, o el fisco va a tener que tener un hoyo fiscal, cosa Y que si va hoy a día tener no que estamos en endeudar. condiciones, y eso es poco serio. Uno no Y si puede se, proponer, y si se endeuda va a tener que pagarlo en el futuro. va a tener que alguien. tener déficit, mayor deuda, todo el problema que hemos discutido acá, que es un problema serio que hay que ordenar. Entonces, acá hay que ser bien responsable. Eh, a ver, es indudable que hay varios problemas con las contribuciones. Uno es la opacidad, y yo creo que esa es la parte más fácil de resolver, porque bastaría que impuestos internos, transparente, no una vez, sino que regularmente, su metodología, uno podría pensar en un consejo de expertos independientes, nacionales y extranjeros, que escruten, que escruten, que evalúen esa metodología, y que por lo tanto no haya ninguna objeción respecto al cálculo, que no sea una caja negra, al mismo tiempo que entregarle a los ciudadanos, a los contribuyentes, un mecanismo expedito de reclamación y respuesta, porque hoy día el mecanismo de reclamación está, pero la respuesta no es expedita, ¿ya? Entonces yo creo que eso es fundamental, es parte del derecho de nosotros los contribuyentes, tiene que estar. O sea, es una parte, y entiendo que el Impuesto Interno está trabajando en eso. El otro Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo han transparentado? Si hay un principio de transparencia en la información pública y esta información porque pública. son viejas, mira, yo me acuerdo cuando yo era ministro, esto lo hablé varias veces con Fernando Barraza, que Director el de Impuesto Interno de la claro, época. y lo único que él me aseguraba, y me lo demostró en varias ocasiones, que en promedio el avalúo fiscal es como la mitad del valor comercial, ¿ya? Es como la mitad del valor comercial. En promedio, puede haber casos que sea más y otros que sea menos. Por ejemplo, en mi casa particular, el avalúo fiscal, y lo sé bien porque la acabo de vender en mi casa particular,
Era menos que la mitad del valor comercial. ¿Ya? Bueno, esa es una cuestión y hay que transparentarlo y que las personas tengan toda la información. Impuesto Interno es el único organismo en Chile que tiene todas las transacciones comerciales que se han hecho. Porque el conservador de bienes raíces de todos los consumidores le informa directamente, entonces tiene en tiempo casi real el valor comercial de todas las transacciones que se han ocurrido y a partir de aquello puede inferir los precios de otras viviendas. ¿Ya? Ya, entonces esa es otra cuestión. Pero luego hay personas que dicen, oye, me ha subido descaradamente, me están cobrando una avalúo fiscal que vale más que mi casa. Yo creo que eso tiene una solución simple. Una norma que diga, mire, las personas tienen derecho a vender a la Tesorería General de la República su casa al valor de la tasación fiscal, si así lo quisieran, y la tesorería está obligada a comprársela si la persona quiere vendérsela. Con eso arreglaste el problema, porque si el punto es me están tasando más de lo que vale, cómpremela, listo. Y la tesorería va a tener, o impuesto interno va a tener incentivos a Pero no... en general la tasación fiscal siempre es mucho menor que la comercial. Exactamente, pero Entonces es un caso muy hipotético. si hubiese un caso que la avalúa fiscal, la gente reclama, es mayor de lo que vale mi propiedad, bueno, es que se la puede vender, se acabó el problema. Y el problema de fondo, el realmente de fondo es el siguiente. Cuando tú compras una propiedad, no sé, la compraste en 4.000 UF, por ejemplo, hace 10 años. Y esa propiedad hoy día vale el doble, vale 9.000 UF. Subió de plusvalía. Entonces, claro, yo soy más rico, porque si vendiera mi casa tengo 9.000 en vez de 4.000, pero no es una ganancia que haya generado. Y en paralelo, en cambio, la contribución sube porque subió el valor de las propiedades en el sector donde yo vivo, me cobran una contribución mayor, pero resulta que mi sueldo no ha subido a la par de aquello, entonces me genera un desfase entre el valor patrimonial por el aumento de la propiedad versus el aumento de mi sueldo, que incluso puede haber no subido. Entonces me genera un problema para pagar. Pero déjame hacerte una pregunta en ese punto, porque ahí yo encuentro que hay un abuso. Porque en el fondo, cuando te están cobrando mayores contribuciones producto del aumento de la plusvalía, del valor de la propiedad, el Estado busca capturar esa plusvalía y quedarse con parte de ella. Y la verdad es que el día que se venda esa propiedad, eso va a pagar un impuesto a la plusvalía, porque hoy día existe una norma que es sobre cierto monto, 8.000 UF, tú tienes que pagar impuestos por esa mayor plusvalía de la propiedad, entonces te están cobrando 2 veces. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿por qué entonces no establecer que una persona cuando compra una propiedad queda fijado un valor real, el valor de la contribución, y después si se vende, eso se va reajustando porque en función de la UF, y cuando se venda la propiedad, si es que efectivamente se produjo una ganancia y hay una plusvalía, ahí la persona tendrá que pagar el impuesto que corresponde conforme a las normas vigentes. Yo creo que ese es un camino, pero supone hacer un cambio de la ley, porque hoy día la ley, hoy día no hay una ganancia cuando tú vendes la propiedad, no hay un impuesto a pagar de facto. ¿Por qué? La reforma tributaria de la presidenta Bachelet dejó libre 8.000 UF de ganancia capital. Ya, pero 8.000 UF, o sea, de ganancia. Fíjate lo que es mucho. Eso es 0,1% de las casas. O sea, de facto ninguna casa paga ganancia. Bueno, pero esas 8.000 UF se pueden bajar. O sea, tendrías que eliminar eso. Tendrías que eliminar eso. Puede hacer esa misma ventana que se hizo en la reforma 2014, que las personas pudieron actualizar el valor de la propiedad, la tasación. Por eso te digo, yo creo que si tú remueves esa exención, porque básicamente, para que se entienda, señores y señores, si usted se ganó menos de 8.000 UF vendiendo su casa, usted paga 0 pesos. Por cada peso adicional usted empieza a pagar algo, pero ganarse 8.000 UF, o sea, para el 99% de los chilenos es imposible, porque sus casas valen mucho menos, valen 5.000 UF. No, y probablemente yo estoy de acuerdo, el aumento de la plusvalía tiene que ver más bien con cosas que probablemente hizo el Estado, construyó una red de metro, mejoró las áreas verdes, un barrio que tiene más seguridad. Pero te fijas que ese es un camino que se ha propuesto, es decir, oye, tomemos el valor de la propiedad cuando la adquirió, que pague contribuciones sobre ese valor ajustado por IPC. Porque además tú cuando compras sabes el valor de la contribución. Exacto. Entonces puedes hacer tu planificación, esto me va a costar para siempre. Exacto. Entonces ese camino es la medida que efectivamente haya impuesto la ganancia capital cuando realice la ganancia. Hoy día no la hay, entonces ese es el problema. No sirve esto sin tocar lo otro. Otro camino, que a mí me gusta harto, que resuelve este problema de liquidez, es decir, ¿sabe qué? Yo lo voy a cobrar en función, o sea, usted va a pagar máximo un cierto porcentaje de su sueldo. ¿Ya? Entonces pensemos, por ejemplo, en ese caso típico del adulto mayor que compró su casa hace 40 años y resulta que el barrio se consolidó, subió en de precio, pero su jubilación no le da. Entonces, claro, es súper injusto que si no le da para pagar la contribución tenga que cambiarse de casa, porque además las casas, a diferencia de otros bienes, no son divisibles. No es como que yo pueda vender una pieza
y con eso pago las no, contribuciones. es la casa entera o nada. ¿Te fijas? Y Entonces, además es tu vida, el es tu vida, barrio, donde exactamente. tienes tu arraigo. Entonces, ese caso, ¿cómo se resuelve? Y otros, ¿no? Se resuelve diciendo, mire, está bien, la contribución que le toca es 100, pero el 2%, por ejemplo, si usted dije, le vamos a hacer pagar máximo el 2,5% de su sueldo, ¿ya? O de su jubilación. Bueno, si la contribución es 100 y su 2,5 es 20, usted va a pagar 20, no 100. Listo. Y cualquier diferencia que haya, volviendo a tu caso anterior, se paga cuando la casa se venda. Resolviste el problema de liquidez. Esa persona no está obligada a O cambiarse. sea, se acumula un pasivo, una deuda, Claro, que es la diferencia entre lo que tú pagas y lo que debes pagar, y eso lo pagará se pagará en el momento en que se venda esa propiedad. exactamente. Entonces tú no te obligas a desprenderte de tu propiedad. Pero ese caso es interesante porque también uno lo puede traspasar, no a la tercera edad, a la persona de tercera edad, sino que una persona joven compró su casa, le subió la plusvalía al barrio, está feliz porque si vendo mi casa y me quiero ir a vivir a otra ciudad tengo más plata que antes, pero no la he vendido y mi sueldo no ha cambiado, entonces tengo un problema. Tope máximo del sueldo, la contribución era 100, el tope máximo me va a pagar para pagar 50, pago 50, ¿no es cierto? Y los otros 50 los devolveré Claro, cuando el día que venda y si no hay casa. plusvalía en la venta, entonces no se paga nada. No se paga nada, exactamente. Y tiene otra ventaja que a veces el problema de liquidez es porque te sube la contribución, pero también ocurre que te quedaste sin pega, po. Claro, Si te quedaste sin pega, vas a tener que vender tu casa. No, entonces esta norma, ¿qué es lo que te dice? Está sin pega, tiene ingresos cero, usted paga cero contribución, no tiene que irse a su casa. En ese sentido creo que es mejor que el otro esquema. Pero soluciones para resolver eso, ese problema de liquidez, de desfase, ¿no es cierto? Sin sacrificar la recaudación que financia municipios, hay. A mí lo que no me parece una buena solución es aquella que circula, que de hecho se ha propuesto esta semana, se propuso por el Partido Republicano. La exención de la La primera vivienda. propiedad. Oye, la exención de la primera vivienda, en el fondo son prácticamente todas las viviendas. ¿Cuántas personas tienen una segunda vivienda, una tercera vivienda? Son re poquitas. En el mundo real, los chilenos con esfuerzo tienen una casa. Nada más ¿no? con eso vaya a destruir ¿Ya? el financiamiento de los municipios. No, o sea, lo matáis. Esto te cuesta $1.000 millones. ¿De dónde sacáis esa plata? Eso me parece poco Sí. serio. Y además me parece tremendamente injusto. Yo me pregunto cuánto pagan los parlamentarios por las casas que tienen. Seguramente harto. ¿Le vamos a condenar a ellos? Sí, o a los grandes empresarios, O a las sea, personas más ricas de Chile. Una casa en Vitacura paga 4 millones de O pesos sea, en una casa contribuciones. en Santa María Manquehue que vale 60.000 UF, que pagará 2 millones de pesos, 3 millones de pesos por cuota de contribución, No, pero paga 10 le millones al vamos a año. dejar exento. Le vamos a dejar exento. A mí me parece que eso es impresentable. Me parece que es impresentable. Es una burla. a la cuestión. Entonces, la buena política pública tiene que ser honesta en decir, hay un problema con la transparencia, sí, arreglémoslo. Hay un problema con la liquidez. Hay personas que el valor de su propiedad no se compadece con su sueldo, entonces no pueden pagar. Arreglemos ese problema de liquidez. Acabamos de explorar dos buenas fórmulas, ¿ya? Pero no vendamos el sofá de Donoto con soluciones maximalistas que no tienen Si financiamiento. ¿sabes lo que molesta esas propuestas? Que juegan con la expectativa de las personas. Totalmente, Y esa es la peor práctica de la política, porque es una práctica populista que apela a un problema real que le causa dolor a las personas. Hay personas mayores que o pueden perder sus viviendas producto de esta situación, que es tremendamente complejo, y lo que se propone finalmente no tiene una fórmula que lo permita resolver de ninguna manera. Salvo que, por ejemplo, la propuesta de los republicanos digan, ¿sabes qué más? Estos 1.000 millones que vamos a dejar de recaudar por acá, los vamos a cobrar en nuevos impuestos por acá o vamos a financiar el Estado. Porque dicen, ahí vamos a ver, vamos a recortar gasto, grasa al Estado, pero ¿cuál? Con Es que- nombre y apellido, ¿de dónde vamos a sacar 1.000 millones de dólares? Es muy difícil conseguirse 1.000 millones de dólares para poder... Es que ¿sabes lo que dicen ellos? Dicen vamos a eficientar el gasto público, pero es que esa eficiente la han gastado varias veces, pues ese argumento parece que da para todo. Sí, pero es que Y aunque hiciera y eso, siguen siendo 1.000 millones que uno diría, los puedo invertir en otra cosa, en seguridad, en educación inicial, pero además hay otro elemento, Gonzalo. Es deseable que los municipios tengan su propio financiamiento y que no dependa del Estado central. es Si el día de deseable. mañana Es deseable. el de financiamiento de los municipios viene del Estado central, el que pone la música, pone No, la... el Estado central puede acogotar a los municipios de Exactamente. oposición. A mí me gusta la descentralización Lógico. tributaria. Este es uno de los elementos de descentralización tributaria que existen en Chile. Oye, solo para terminar una cosa, porque tengo que ir a un corte. Lo que sí, el que cometió un error y pidió excusa fue el director de Impuestos Internos, porque dijo algo que yo creo que es la madre del problema que hay detrás, cuando dice, este le afecta a los más ricos. Porque una cosa es tener patrimonio y otra cosa es tener ingresos.
buena parte de estas propiedades están en manos de personas que no tienen los ingresos para pagar estas contribuciones y que no forman parte de los deciles necesariamente más altos de O sea, ingresos. una parte, más que buena parte. Yo creo que Bueno, una parte hay que hacerse importante. cargo de esos casos, de ese caso que tú compraste hace mucho tiempo. Es tu casa, subió de valor, el descueve por un lado, pero no tengo los ingresos asociados para pagar esas contribuciones. Denme una solución. Aquí hemos explorado dos soluciones que no implican eximir de Si el contribuciones. problema es que la forma en que han aumentado las contribuciones de manera tan opaca y tan discrecional ha hecho que esto, que era un problema más bien marginal, se ha vuelto un problema mucho más extendido y hoy día está afectando fuertemente no solo a un grupo reducido de personas, sino a muchísima gente y yo creo que en el fondo está castigando algo además que no debe ser castigado, ¿no? Que es el ahorro, que es la inversión en un bien patrimonial y que es finalmente la construcción de un hogar. Sí, ahora recordemos que en Chile 3 de cada 4 casas están completamente exentas. Para tener órdenes de magnitud, una casa de 5.000 UF de avalúo fiscal, más o menos 10.000 de valor comercial, 10.000 UF son 400 millones de pesos. Una casa de 400 millones de pesos está en el 3% de mayor valor de las casas en Chile. Para que no perdamos la perspectiva. Sí, ¿Ya? pero tampoco perdamos la Y yo perspectiva. puedo entender que esa casa de 10.000 UF haya detrás una persona cuyos ingresos no le alcanzan para pagar la contribución de esa casa de 10.000 UF que él compró en 4. ¿Ya? Perfecto. Entonces, solucionemos ese problema. No, En ese caso. es verdad que afecta al 25% de las propiedades, Sí. al 25%, pero dada la distribución del ingreso que hay en Chile, donde buena parte se concentra en el percentil 98, 99, es decir, muy pocas personas tienen muchos ingresos, esto le está pegando fuertemente a sectores que tienen una buena situación socioeconómica, pero no tienen la capacidad de pagar las contribuciones y pueden perder sus viviendas. Y eso Oye, es un problema real. de hecho, el 50% de la recaudación de contribuciones de vivienda se concentra en el 2 o 3% de mayor valor. Entonces aquí yo creo que hay dos preguntas. Una, ¿hay que eliminar las contribuciones? Algunos han planteado que sí, me parece un debate válido. Pero díganme cómo compenso, porque acá tenemos que ser serios fiscalmente. La responsabilidad fiscal es algo que no podemos perdernos. Tenemos finanzas Ya, no tenemos estresadas. que ir a una pausa, ¿Ya? nos emocionamos. Ah. Bueno el debate, ya. Pero, Vamos a una pausa, un corte en la hora liberal y volvemos. Estamos de vuelta en la hora liberal, estábamos apasionadamente discutiendo sobre las contribuciones y Ignacio quería hacer un punto antes de Sí, cerrar no, el solo, capítulo. solo para redondear. Solo para redondear. Me parece que es sensato cuando uno identifica un problema, analizar ese problema, tener la honestidad intelectual para decir, hay un problema. Acá hay un problema de la transparencia, y hay un problema de liquidez que se genera a ciertas familias, ¿no es cierto? Puede ser muchas incluso, donde su propiedad ha crecido de valor y las contribuciones a la par mucho más que sus ingresos. Entonces, la solución maximalista es decir, vendamos el sofá de Noto, eliminemos las contribuciones para todos, que es lo que se ha planteado con la primera vivienda. A mí eso no me parece responsable, ni fiscalmente, no me parece justo. Que a mí me hagan, yo estaría feliz de que no me hagan pagar contribuciones, y pago harta. Pero me parece justo de carrera chileno, me parece bastante impresentable. Entonces, y la otra sobre el camino es resolver el problema en su raíz. El problema de liquidez de las personas cuyos ingresos no van a la par de la contribución y por lo tanto tienen un problema de pago. Hay soluciones para eso. Hemos discutido acá dos que se hacen cargo del problema, pero no comprometen los ingresos de los municipios ni la salud fiscal del país, que hoy día está en una situación debilitada. Porque proponer y proponer sin financiamiento no cuesta nada. Lo que cuesta más es ser serio en esta materia. Yo creo que se pueden buscar soluciones que resuelvan el dolor, pero siendo serios desde el punto de vista fiscal. Sí, y además yo creo que hay que asumir que este no es un problema del 25% de las personas, de los más ricos, porque No. 25% es mucho más que los ricos, digamos. En segundo lugar, es cierto que el 75% de las propiedades está exenta, pero no es descartable que buena parte de las personas esté seriamente optando por el arriendo y no por acceder a una vivienda, producto de que la guillotina de las contribuciones se ha transformado en algo que antes era más bien simbólico y hoy día es una carga tributaria muy fuerte. Entonces, eso obviamente es un desincentivo a la inversión en propiedades, a la construcción de un hogar.
Hoy día estamos además con un problema de una caída de la natalidad feroz, y por lo tanto este tema tiene derivadas que son mucho más complejas y difíciles de resolver que una propuesta populista que más se acabó las contribuciones y ya veremos de dónde sacamos 1.200 millones de dólares. Así es, así es. No, hay que verlo en su mérito y bienvenido en ese espíritu al debate, pero no las soluciones mágicas. Al final del día creo que engañar a la gente y es poco serio. Oye, una cosa que está hasta cierto punto encadenado con el tema de las contribuciones, porque tú lo decías bien, acá hay un problema de funcionamiento del Estado. El Estado es opaco, el Estado no se sabe cómo fija los gravámenes en el caso de las contribuciones, no lo informa con claridad y eso obviamente genera desconfianza y genera problemas. Salió una carta en la semana de las dos emprendedoras que son propietarias de unos restaurantes que se llaman Ambrosía, que son Carolina Bazán y Rosario Oneto, que son muy conocidos, restaurantes de altísimo nivel. Y Chef muy conocido, estuvo en la tele, un programa estuvo, de claro, en estos programas Masterchef, Masterchef. y además que cocina como los dioses, hay que decirlo yo. Ya, y ellas abrieron un nuevo local, han abierto ya varios locales y abrieron hace 8 meses un nuevo local en el MUT, este edificio que está ahí en El taquillero ahí en en Metro toda Estación la, Tobalaba. Muy bonito, toda la- vayan a sí, visitarlo, sí, es sí, muy sí. lindo, tiene lindas librerías, muy buenos locales. Lo abrieron en noviembre del año 24, o sea, a fines del año pasado, y publicaron una carta que decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque abrieron hace 8 meses que vienen tramitando el permiso de alcoholes. La patente de alcohol, la venta de alcohol en un restaurante puede representar cerca del 40% de los ingresos. La mitad, O claro, sea, la mitad en el más. fondo el negocio está en la venta de alcohol, o buena parte del negocio. Y ellas abrieron el local en noviembre, pidieron el permiso al cole y 8 meses y no pasaba nada. Y como el comprahuevo, iban a la municipalidad, decían la próxima Bueno, semana, la pues, próxima semana. Bueno, a comienzos de junio se sesionó el Consejo Municipal y se aprobó la patente de alcohol y fueron y dijeron la próxima semana, después la próxima semana y llegando ya a fines de mes, publicaron esta carta que decía, oye, 8 meses, hemos hecho todo bien, hemos arriesgado nuestro ahorro, hemos hecho inversiones, la gastronomía, los restaurantes son un negocio dificilísimo, emprender es cada vez más difícil y el Estado te lo hace imposible y al final es un enemigo del emprendimiento y no alguien que te apoye y te ayuda en algo que crea valor, que da empleo, que contribuye al progreso de Chile, ¿no? Bueno, publicaron esta carta y al día siguiente, mágicamente, le llegó el permiso. sí, increíble. Entonces, ahí claramente hay un problema o sea, hay un reflejo muy patente, no de un proyecto de inversión fotovoltaico, eólico, gigante, cientos millones de dólares, sino un emprendimiento particular que revela la peor cara al Estado, ¿no? La de la permisología, la de la burocracia, la que ahoga el emprendimiento y no apoya a las personas a arriesgarse a emprender y a crear valor para Chile. No, totalmente. O sea, es súper interesante porque la idea, el concepto de permisología, que se ha instalado, y por suerte que se ha instalado con fuerza y transversalmente en Chile, uno suele asociarlo a los grandes proyectos de inversión. O sea, debemos escuchar hablar de que un proyecto minero se demora 10 años, una planta desaladora 12, y así, y es cierto. Claro, y de capitales extranjeros, Claro. proyectos grandes. Pero hay que entender que también afecta a las pymes, a los emprendedores. Este caso lo refleja, pero a plenitud, ¿no es cierto? Y de hecho es más gravoso porque son emprendimientos que se juegan todo su capital, que no es mucho, y por lo tanto poder tener que esperar 8 meses, maldito, por una patente de alcoholes que representa el 50% de tus ventas en restaurantes, o sea, lo que está estar sobre la línea de flotación, te puede dar vuelta, así de simple. No tienen espalda para resistir. Entonces, esto es gravoso a nivel de las grandes inversiones, pero es gravoso también para las pymes. Y la otra cosa que te quería decir, porque me he escrito harto, muchas veces cuando la gente, cuando escucha permisología, los críticos te dicen, que ustedes no quieren ningún permiso y cómo no se van a dar patentes de alcoholes. No, es que la permisología no es eso, no es negar que tiene que haber autorizaciones, tiene que haber regulaciones para proteger el medio ambiente, los bienes comunitarios, y en este caso una patente de alcohol que tiene que ser regulada, nadie discute eso. Lo que hace es que al alero de esa regulación uno la puede hacer largo, discrecional, tramitado, o lo puede hacer de manera eficiente, simple, y ahí el funcionario público tiene mucho que decir. O sea, uno puede tener las mejores leyes, pero si el funcionario público se da 20.000 vueltas, te dice vuelva el lunes, vuelva el lunes, vuelva el lunes, y se demora 8 meses en decirte si sí o si no una patente de alcohol, francamente estamos en un problema gigantesco. Y eso Sí. es lo que desnuda esta carta, porque al igual que en los permisos grandes, cuando tú vas a hacer la inversión, ella decía una inversión millonaria en el MUT, que para los que no los conocen, es un edificio muy moderno, un polo gastronómico donde los arriendos deben ser súper caros, intuyo yo, carísimo. Tú inviertes tu capital ahí,
Y si la patente de alcohol, como se entiende, lógicamente para cualquier restaurante es fundamental. Uno va y quiere tomarse una copa de vino. ¿Ah? Uno va y quiere tomarse un bajativo, eventualmente un pisco sour antes de comer. Eh, si eso es tan crítico, a uno le gustaría que te dieran la respuesta si sí o si no, al tiro. Al tiro. ¿Por qué tiene que pasar 8 meses? Esa es la pregunta del ¿Por millón. qué tiene que pasar que se publique una carta denunciando la situación y que al día siguiente llegue el permiso? Eso te revela la peor de todas las caras del Estado, ¿no? Que es por una parte la burocracia incomprensible que ahoga al emprendedor y por otra parte la discrecionalidad para resolver. Porque si no lo pudiste resolver en 8 meses y después lo puedes resolver en 24 horas, claramente lo que pasó es que alguien en la municipalidad leyó la carta y dijo, chuta, aquí tenemos un Aquí tenemos problema, problemas. Sí. resuélvamelo en 2 segundos, el dedazo. Entonces, el peor de los mundos. Así es, así es. Así es. Y mira, y pasa otra cosa, que yo lo hablé alguna vez con el alcalde Belolio de Providencia. Hay personas que dicen, no, pero es que no hay que entregar más patentes de alcoholes para los restaurantes. Y yo desafío esa lógica, fíjate tú, porque cuando tú tienes una patente de alcohol por la cual se paga, que es para un restaurante, para un pub, en primer lugar es un consumo de alcohol regulado. En segundo lugar es un consumo de alcohol a precios caros, o al menos muchísimo más caros que tomar en la calle comprando en la botillería. Y por lo tanto las patentes de alcoholes obviamente están en las atribuciones de los municipios, de la comunidad, definir cuántas van a ser, si los restaurantes van a estar en una pura calle, van a estar desperdigados. Esa es otra discusión, pero desde el punto de vista económico tiene todo el sentido que tú sustituyas la botillería y tomar en la calle por tener consumo regulado y a precios más caros dentro de restaurantes. Tiene pleno sentido dar patentes de alcohol, no restringirlas. Eso es lo que yo diría desde el punto de vista de la economía. Oye, voy a contar una anécdota, probablemente mucha gente la ha pasado. Eh, yo hace como 3, 4 años decidimos con mi mujer remodelar la casa y dijimos, bueno, esto hay que hacerlo bien, la mayor parte de la gente llega y remodela, ¿no? Sí, Yo le hice con permiso, como corresponde, cumpliendo todas las normas legales. Y para hacer una remodelación, uno lo que tiene que hacer es primero hacer un proyecto, mandarlo a la municipalidad te lo autoriza, después uno hace la obra y después uno pide la recepción definitiva. Y en la recepción definitiva van los inspectores municipales y revisan que lo que tú dijiste que iba a hacer efectivamente es lo que hiciste. El problema es que las remodelaciones de las casas te encontré con te sorpresa. encontré con sorpresa y tienes que ajustar en función de lo que es factible desde un punto de vista constructivo, legal, en fin, no es tan fácil, ¿no? Y bueno, hicimos todo como correspondía, nos demoramos, no sé, 8 o 9 meses en sacar el permiso de construcción, fue muy largo, muy engorroso, pero ya después hicimos la obra, 3, 4 meses, y después la recepción definitiva fue un parto, pero de los montes, porque fue el inspector, y claro, encuentra algunas diferencias, y las diferencias eran que un pilar que estaba pegado a un muro tenía una diferencia de 3, 4 centímetros respecto a lo que estaba en el plano, Así y se son, negaba a hacer la recepción. así son. Entonces, y en un minuto el inspector me dijo, ¿sabe qué más? Haga una pequeña adición a ese pilar, que no necesariamente sea un nuevo pilar, sino una adición para que se vea como que y se cumple. Y digo, pero que eso es ridículo. El formalismo El formalismo pelotudo. de la burocracia, que es una cuestión brutal. Y esa es una cuestión que en el fondo a ti lo que te hace es decir, ¿sabes qué más? ¿Qué sentido tiene hacer las cosas? Qué difícil es tomar la decisión de hacer las cosas bien cuando el Estado te hace la vida imposible. Hay que hacerlas bien, pero pucha que es difícil. O sea, bueno, ese punto es súper de fondo, porque uno desde el punto de vista de la política pública y desde el Estado le encantaría que las cosas se hicieran en forma, formales, ¿no es cierto? Pero si tú le subes el costo a la formalidad ad infinitum, la gente va a hacerla por el lado, y es lo que ocurre. Si tú te demoráis, ¿cuánto te demoraste en el permiso? 8 meses. No, desde el permiso previo hasta la recepción, 2 años y medio aproximadamente. Ya, pero el permiso previo te demoraste varios meses, 6 meses. No, 9 meses de haber sido. Imagínate lo que es. O sea, es tener un equipo parado que te lo va a cobrar en el precio. Eso encarece tu obra. Porque el constructor que vaya a tener dice, oye, tengo mi equipo, no lo puedo esperar más. Entonces, aguánteme. Bueno, te lo voy a meter en el precio de alguna manera. Y después todos los problemas para la recepción. Entonces, eso es lo que hace es que una persona enferma dice, sabes que lo voy a hacer a la mala nomás, porque Lógico. prefiero que me pasen el parte, ¿ah? a tener todos estos problemas de hacerlo en la forma. Y eso ocurre en todo, para los emprendedores lo mismo. Si tú no le facilitáis el camino de la formalización a los emprendedores, a las pymes, a los que están partiendo, dado que no tienen espalda, dado que no tienen tiempo que perder, tú no los podías hacer esperar un año para empezar a vender porque los mataste. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a ir por el lado y van a ser informales. Entonces, aquí está un tema de fondo, cómo tú, desde el Estado, tenés un cambio de mentalidad, que en lugar de decir, ajá, te pillé que esta baldosa es 1 centímetro más chico que lo que me dijiste, y por eso te rechazo y me la cambia toda, ¿ah?
O, ajá, esta silla en este restaurante tiene una publicidad y acá está autorizada una publicidad y no dos. Mira, Si tú sigues en esa lógica, lo que va a hacer es por el lado. Lo que es el cambio de mentalidad es decir, el Estado tiene que ser un facilitador. Yo siempre he imaginado los funcionarios públicos que dan permisos, que dan autorizaciones, que están detrás de la regulación municipal o central, tiene que ser una suerte de ejecutivos de cuenta que te acompañen y te ayuden a cumplir con toda la regulación, en lugar de obstaculizarte y jactarse de cuando ellos logran bloquear, retrasar emprendimientos, como me ha tocado oye, conocer casos, nos ¿no? pilló el tiempo, pero voy a hacer una propuesta al aire a ver si del otro lado me ayudan y nos ayudan. Invitemos la próxima semana a alguien que nos hable de cómo hacer que estos problemas en el Estado Invitemos a la se, Carolina Bazán, po. o invitemos, puede ser a Si es que ella, acepta ella, si es que digamos. acepta, o a alguien que nos acompañe y diga, ¿sabe qué más? Lo que hay que hacer para que esta permisología a escala humana, no a escala de los grandes proyectos de inversión, se pueda resolver de manera razonable. Yo creo que los restaurantes es un buen ejemplo. Yo conozco algunos que podemos cambiar, sin Eso, problema. ya nos tenemos que ir. ¿Algún recomendado antes de irnos? No, no. Oye, yo estaba viendo una serie en Netflix que tiene como 3 años ya, La Emperatriz, que es la historia de la emperatriz Isabel o Sisi de Austria o Austro-Hungría posteriormente. Extraordinaria, es como una mezcla entre Downton Abbey, The Crown, pero es alemana, es una serie alemana, son 2 temporadas, 6 capítulos, La Emperatriz, que es la historia de Sisi la emperatriz, que no tiene poco y nada que ver con esas novelas de fines de los 60, que eran como más románticas, es una historia bien, bien impresionante y la recomiendo mucho, está muy entretenida, en Netflix La Emperatriz. Nos vamos. Nos vamos. Buena Y semana que gane el más mejor. y que gane el más mejor. Nos vemos. Chao, chao.